Estamos contentos porque estamos iniciando nuestra serie de jornadas científicas de este año. Y realmente para nosotros es un gusto contar siempre con la presencia de todos. Estamos muy agradecidos con la gente de Beringer que nos ha permitido estar en este hermoso lugar y también por el apoyo que siempre nos dan. Y acá Diego, que siempre está pendiente de nosotros y siempre Beringer está tratando de apoyar en nuestras actividades. Gracias. En nombre, te damos las gracias, Diego, y que pase toda la directiva de Beringer. Y bueno, aquí le presento al doctor Carlos Benítez, nuestro director del Consejo de Cardiología Invasiva, que se va a encargar de dar la bienvenida a nuestros ilustres oradores. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por venir. Es realmente un placer dar inicio a las actividades científicas de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hoy tenemos una temática que está un poquito orientada hacia el tratamiento de los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST. Por un lado tenemos la participación del doctor Juan Pablo Costabel, que es director de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Juan Pablo. No es la primera vez que viene, así que ya estamos familiarizados con él y con su excelente manera de presentar las exposiciones. Y por otro lado vamos a tocar un tema que siempre es interesante y muchas veces no sabemos qué conductas tomar cuando tenemos un paciente que tiene un infarto coronario con elevación del segmento de ST. Vamos a las 3 de la madrugada, abrimos un vaso y resulta que el paciente también tiene lesiones en otras arterias coronarias. Y esa charla nos va a dar la doctora Vanessa Flores. Muchas gracias, Vanessa, por aceptar la invitación. Así que, bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Dayana Ibarrola, que va a ser la coordinadora de la charla de hoy, y los miembros del panel, que son el doctor Manuel Castillo y el doctor Cristian Chávez, que estará por ahí, o si no estará por llegar. Muchas gracias y adelante, Dayana. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un honor moderar esta actividad y la verdad que es doblemente el honor porque damos inicio a nuestras actividades de la Sociedad, las reuniones científicas. Así que nada, tengo el privilegio de poder presentar a mi amiga la doctora Vanessa Flores. Ella es egresada de la Universidad Nacional del Este. Es cardióloga intervencionista por la Universidad de San Pablo del Brasil, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y también es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y es miembro staff de los servicios de hemodinamia del Hospital Central del IPS y del Instituto Nacional de Cardiología. Ella nos va a hablar sobre el enfoque práctico del infarto con elevación del segmento ST. Vanessa. Muy buenas noches a todos, soy la doctora Vanessa Flores Santa Cruz y esta noche voy a abordar un tema muy frecuente y muy discutido en sala de hemodinamia, que es el infarto con elevación del ST y lesión de múltiples vasos. Bueno, sabemos que es elevada la frecuencia de lesiones de múltiples vasos en el contexto de un infarto con elevación del ST. Consideramos lesiones de múltiples vasos cuando hay afectación de un vaso adicional, además de las lesiones culpables del infarto, ¿verdad? Con estenosis igual o mayor a 70% en los vasos coronarios y igual o mayor a 50% cuando se trata del tronco coronario. Esta condición no es solo un hallazgo angiográfico, sino que esto implica un mayor riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares adversos a largo plazo. Bueno, para entrar en perspectiva, les presentaré un caso clínico de un paciente masculino de 56 años con múltiples comorbilidades, hipertenso, diabético, dislipidémico, que ingresa por una falla renal aguda secundaria a una neuropatía obstructiva. A las 48 horas durante su internación presenta un dolor anginoso típico. Paciente con laboratorio bastante alterado, una creatinina de 8, hemoglobina de 9, troponina ya elevada en la primera toma.
Ese paciente desde el inicio del dolor ya se presentó hipotenso con requerimientos inotrópicos, entonces en un estado de shock cardiogénico. Fue trombolizado. Como no tuvo criterio de repercusión, este paciente luego, quería presentarle primero el electro, ¿verdad? Que tuvo un supra de pared inferior, podemos ver en de 2, de 3 ABF. Paciente luego fue derivado a sala de cateterismo y a donde podemos ver que presentaba lesión severa de la circunfleja proximal, estenosis severa de la de proximal y tercio medio y una estenosis severa de la arteria coronaria derecha en tercio medio distal, que es la arteria responsable del infarto. Bueno, entonces, ante este escenario de un paciente con lesión de 3 vasos, ya identificamos la arteria culpable. ¿Qué hacemos? Entonces nos hacemos la primera pregunta, ¿tratamos todo? Entonces, para eso recurrimos a la evidencia científica, que en shock cardiogénico, en el estudio Complete Shock, nos orienta a priorizar el tratamiento de la lesión culpable del infarto en fase aguda. Se vio que esta conducta reduce la muerte y diálisis a los 30 días. Entonces, en shock, menos es más. Luego, una vez estabilizada la situación clínica del paciente, el plan sería tratar en forma escalonada las lesiones residuales. Entonces, basándonos en esta evidencia clínica, decidimos tratar esta lesión en tercio medio distal de la coronaria derecha con un implante de stent en agudo y una angioplastia escalonada de la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Bueno, en el escenario que les presenté anteriormente era de un paciente en shock cardiogénico. La estrategia cambia un poco cuando se trata de pacientes hemodinámicamente estables. Para ello tenemos una evidencia bastante sólida con el ensayo Complete, que fue publicado en el 2019 con un seguimiento bastante amplio. Este estudio nos recomienda que en el paciente estable hay que tratar todo. Como recomendación clase 1 es primeramente el tratamiento en forma escalonada. Además de que no hay duda de que el tratamiento de la revascularización debe ser completa, estudios nuevos como el BioVas y el MultiStar están moviendo el timing, el momento en el que se decide tratar. Por más de que las guías actuales, la europea y la americana, son aún muy conservadoras, inclinándose hacia una terapia escalonada antes de los 45 días del posevento, estos estudios, BioVas como MultiStar, tienen una inclinación hacia el tratamiento en el procedimiento índice de todas las arterias que se puedan tratar, considerando que el paciente está hemodinámicamente estable y también con anatomía simple, ¿verdad? Además, lo nuevo que tenemos respecto a esto, una de las publicaciones del ensayo eMother nos habla de la revascularización más selectiva, usando métodos de evaluación funcional de las lesiones. Actualmente la guía americana en 2025 indicó el uso inmediato en el evento agudo de FFR y IFR en las lesiones residuales para determinar isquemia. Tiene una indicación de 2B y en forma diferida es 1A. Pero en la guía de 2023 no se recomendaba aún. Esto fue lo que cambió en la guía del 2025 de la americana. Entonces, ¿qué nos dice el eMother? El eMother es un estudio publicado recientemente en octubre de 2025
y habla de la no superioridad del uso del IFR en el procedimiento inmediato para tratar las lesiones residuales comparado con el uso de la resonancia magnética de estrés en el posterior al evento para determinar isquemia y decidir el tratamiento. Entonces, como no es superior, ahí se mostró que probablemente van a ir cambiando las guías respecto a tratar y buscar isquemia previamente, ¿verdad? Pero eso todavía no están recomendadas en las guías. Entonces tenemos que, un cuadro para recordar y es más esquemático, ¿verdad? Que dependiendo de los escenarios, ¿verdad? Paciente con shock, la ICP del vaso culpable es indicación clase 1. Paciente con shock y multivaso, el tratamiento inmediato de todas las lesiones no está recomendado y puede producir potencialmente daño. En pacientes estables, clase 1 es la revascularización completa. La estrategia escalonada es aún la más recomendada, pero en pacientes estables con baja complejidad en las lesiones, el tratamiento multivaso en el primer acto tiene indicación 2B. Anatomía compleja, no revascularizar por angioplastía, considerar cirugía 2A. Bueno, siguiendo con otra presentación, tengo el caso clínico de una mujer de 63 años, hipertensa, dislipidémica, tabaquista, que ingresa por un dolor anginoso típico de 3 horas de evolución. Esta paciente, sin datos muy llamativos en el laboratorio, es una troponina alterada, presenta. Acá lo llamativo es el supra que presenta en ABR, además de infradifuso. Ahí podemos ver derivación de 1, de 2, ABF, B5, B6. Estos cambios electrocardiográficos son muy sugestivos de lesión de tronco. Entonces, esta paciente accedió inmediatamente a un cateterismo de urgencia y encontramos lesiones ostial, tercio medio, distal de la coronaria derecha y una estenosis severa de tronco ostial, circunfleja y de A también. Bueno, cuando nos presentamos casos, no puedo dejar de mencionar que cuando tenemos paciente como este, con supra en ABR, lesiones infra de nivel difuso, está contraindicada la trombólisis. Menos mal, esta paciente pudo acceder al cateterismo, ¿verdad? Porque esa generalmente es nuestro limitante en los diferentes centros donde estamos, ¿verdad? El acceso inmediato por la falta de recursos. En este caso, la estrategia decidida fue una cirugía de revascularización. La paciente requirió de 3 puentes y evolucionó bastante bien. Bueno, a modo de recordar, acá como le hablaba de los indicadores de obstrucción grave de tronco, tenemos, ¿verdad? En el caso con una lesión de tronco grave, con inestabilidad hemodinámica, es mandatorio la angioplastía de rescate de ese tronco, ¿verdad? En este caso, la estabilidad del paciente nos permitió recurrir al HER-TEAM, conversar con el cardiocirujano y decidir una terapia quirúrgica. También debemos mencionar que en el caso de que se requiera tratar del tronco clase 1A, tratar por angioplastía el tronco coronario clase 1A, continúa siendo en la utilización de IBUS y OCT para la optimización técnica del procedimiento. Un concepto también a destacar es la revascularización híbrida. Cuando se trata de lesión de múltiples vasos con compromiso de tronco y la lesión culpable no es el tronco, en este caso podría ser una coronaria derecha, es que se contempla una discusión para hacer una revascularización híbrida a posterior con indicación clase 2A. Y es así entonces, como ya les mencioné, que las guías nos recomiendan
que en el infarto con elevación y tronco culpable, la angioplastía emergente es clase 1A. Cuando tenemos el infarto con elevación, tronco no culpable, paciente está estable, evaluación por el HER-TIM y decisión conjuntamente. El rol del HER-TIM es muy importante y muy destacado, más aún en la última guía de 2025. Multivaso complejo más tronco, preferir cirugía, cuando la terapia de reperfusión por vía percutánea no es posible. Anatomía simple con syntax bajo, considerar angioplastia, clase 2A. Y siempre se mantiene el concepto de que en el shock, el tratar solo el vaso culpable. Otra duda frecuente también es sobre el uso del balón intraaórtico. En la guía del 2023, la guía europea, no recomienda el uso rutinario en pacientes con infarto del balón intraaórtico. Solo en caso de shock grave refractario se consideraría la asistencia ventricular circulatoria a corto plazo con una indicación 2B. Entonces, los mensajes finales que me gustaría que lleven es que en el paciente estable la revascularización completa es mandatoria y la terapia escalonada sigue siendo la preferida. En shock tratamos inicialmente solo el vaso culpable y de acuerdo a la complejidad en tronco y anatomía compleja requieren la discusión en el HER-TIM, que frecuentemente van a una derivación a cirugía. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Vanessa. Doctora Vanessa, muy buena la charla. El siguiente tema es actualización en el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, el rol de la fibrinólisis y del tratamiento fármacoinvasivo. La charla la va a dar el doctor Juan Pablo Costabel. El doctor Juan Pablo Costabel es especialista universitario en cardiología, tiene una maestría en educación para profesionales de la salud, es también jefe de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y es coordinador del Centro de Miocardiopatía del ICVA, así como jefe de investigación de dicho centro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y antes de darle el micrófono al doctor Costabel, me gustaría agradecer al laboratorio Beringer por el apoyo constante y continuo que tiene para con la sociedad, así también a las sociedades auspiciantes, que son la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, a la Sociedad Paraguaya de Nefrología, a la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y a la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. Doctor Costabel. Gracias, Diana. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí. Y como dijo Diana, la temática tiene que ver con las estrategias para mejorar la reperfusión en el infarto. Y creo que los casos que contó Vanessa un poco tienen que ver con esto, con cómo tratamos de optimizar el tiempo para que el paciente logre una reperfusión adecuada y la mejor posible. Y un poco contarles cuál es la situación que nosotros tenemos en Argentina, que es una situación que creo que se repite en muchos lugares de Latinoamérica, pero que muestra la paradoja de lo que nos ha pasado probablemente por cómo manejamos la información en los últimos años. Entonces yo puse aquí a Argentina como ejemplo. Vieron que los argentinos tenemos una sensación de que debemos ser el ejemplo del mundo y que nos va bien en todo. Y si yo les muestro estos datos que son publicados en la revista de nuestra sociedad y les digo, bueno, esta es la tasa de reperfusión del infarto en Argentina, diría, estamos muy bien, ¿no? Fíjense, datos de reperfusión entre la tasa más baja la encontramos en 84% de reperfusión, logramos 96% de reperfusión, 87% de reperfusión, o sea que parece que si cerramos acá decimos en Argentina nos está yendo muy bien, así que pueden copiar lo que estamos haciendo en Argentina, pero no. No hay muchas cosas que puedan copiar de Argentina. ¿Por qué les digo no? Porque fíjense lo que nos pasa en Argentina. En Argentina hacemos reperfusión y hacemos una reperfusión primariamente con angioplastia primaria, ¿no? Entonces, hasta acá también parecemos un país del primer mundo, 93% de reperfusión con angioplastia primaria y estamos reperfundiendo a toda la gente. No, la angioplastia dentro de las 24 horas, bueno, ahí ya no es tan buena, ¿no? Quiere decir, ¿cuántas de esas angioplastias primarias las hacemos dentro de las primeras 24 horas del infarto? El 80%, quiere decir, el otro porcentaje no se hacen dentro de las 24 horas.
Y el tema líticos, la verdad que no lo usamos mucho porque no tienen mucha utilidad, es una cosa del pasado, ¿no? De países pobres, diría uno, ¿no? Entonces, hasta acá puedo decir, vamos, fantástico los argentinos, como siempre creemos. Pero les voy a mostrar la mortalidad del infarto en Argentina. Y fíjense la mortalidad del infarto, 8.8, ¿no? En el año 2015, donde teníamos una baja tasa de reperfusión, y no pudimos nunca bajar ese 8% de mortalidad en el infarto. Esto es mortalidad intrahospitalaria. Mortalidad intrahospitalaria. O sea, es altísima, ¿no? O sea, pensar en mortalidad intrahospitalaria del 8% cuando decimos que reperfundimos el 90% de los infartos y que utilizamos angioplastia primaria como estrategia de reperfusión, algo no cierra. Algo no está andando bien. Y si encima les digo que estos datos en realidad son bastante sesgados, ¿por qué? Porque como pasa en todos los países del mundo, los que contestan y los que llenan los registros en general son los centros a los que les va mejor, ¿no? Son los centros que tienen gente que hace docencia, los centros donde tienen residencia, donde alguien se preocupa por ir cargando y juntar los datos. O sea que acá ni siquiera están los datos de los centros que no tienen nada de eso, que en general, en términos estadísticos, les va peor a esos centros que los centros que hacen docencia. O sea que hay algo que anda mal, hay algo que anda mal. Entonces uno dice, ¿por qué hay algo que anda mal? Bueno, fíjense lo que, si miramos el mundo dice que la mortalidad en el infarto intrahospitalaria debería ser este número mágico acá de 4,5%. O sea, Estados Unidos en los registros americanos tiene 4,5%. Y es real, 4,5%. Y si uno va a Europa también, fíjense que ronda más o menos 4,5%. O sea que si uno tuviese que decir a qué mortalidad intrahospitalaria tendríamos que aspirar, tendría que ser 4% y no 8% como hoy tenemos en Argentina. Es el doble de la esperada, es un montón, 8%. Y acá están solamente contados los pacientes que llegan al hospital y como de vuelta a hospitales que tienen cierto grado de complejidad porque hacen angioplastia primaria. Entonces, ¿dónde está el problema? Creo que si empezamos a analizar las características de los pacientes que reciben la reperfusión y miramos los tiempos, acá puede estar el problema. Fíjense cuáles son los tiempos a la consulta. El tiempo dolor consulta es de 120 minutos. Eso es un tiempo relativamente corto, o sea que la gente tarde 2 horas en consultar es corto. Y es el tiempo que tarda la gente en Europa y la gente que tarda en Estados Unidos. O sea que no le podemos echar la culpa, por lo menos en este caso, a que la gente tarde en consultar. Vieron que siempre decimos no, porque la gente consulta tarde. No, acá en este registro estos datos no tienen que ver con que la gente consulte tarde. Cuando miramos, por ejemplo, el tiempo puerta-aguja es de 50 minutos. Esa es la mediana del tiempo. Quiere decir, el 50% de los pacientes están por arriba de 50 minutos. Por arriba de 50 minutos. Si miramos la ventana puerta-aguja total, es de 165 minutos. Y si miramos el tiempo puerta-balón, la mediana es de 100 minutos. 100 minutos. Quiero decir, de vuelta a la mediana, porque cuando uno dice cuál es el tiempo deseado de puerta-balón en un centro, debería ser por debajo de 90 minutos. Pero eso debería ser que más del 90% de los pacientes tengan menos de 90 minutos. O sea que acá nosotros tenemos 100 minutos. Quiere decir que el 50% tiene menos de 100 minutos y el 50% tiene más de 100 minutos. Entonces, evidentemente, acá, en estos datos, le tenemos que echar la culpa a lo que hacemos los médicos en el intrahospitalario, no al paciente. Y si analizamos específicamente, fíjense esto, la diferencia de qué pasa cuando los pacientes reciben el tratamiento en el lugar donde consultan o si son derivados. Si miramos los pacientes que recibieron trombolíticos, que es la gráfica de arriba, me parece que no anda, ¿no? La gráfica de arriba, uno puede ver que en rojo está el tiempo desde el síntoma a la admisión y en azul está el puerta-aguja. Ahí son 50 minutos. Quiere decir que el tiempo total es 180 minutos. Si miramos la angioplastia primaria, cuando el paciente llega a un centro en donde hay angioplastia primaria, de vuelta son 150 minutos de promedio que tuvieron los pacientes y 95 minutos de puerta-balón. Quiere decir que si un paciente llega a un lugar en donde puede recibir las dos cosas, la diferencia de tiempo es 65 minutos. Bueno, hasta ahí puede ser aceptable. Pero fíjense qué pasa con los pacientes que son derivados, es decir, que llegan a un lugar en donde no van a recibir ni angioplastia primaria ni líticos y se derivan para hacer alguna cosa. Cuando se derivan para hacer líticos, el tiempo total isquémico termina siendo 165 minutos. Cuando se derivan para hacer angioplastia primaria, el tiempo total son 350 minutos. Es decir, que estamos derivando pacientes para hacer angioplastia primaria
cuando podrían haber recibido líticos, exponiéndolos a una diferencia de 180 minutos, ¿no? Es un montón. 180 minutos son 3 horas de diferencia de tiempo isquémico. 3 horas, o sea, 3 horas no justifica que estemos derivando pacientes para hacer angioplastia primaria. Entonces, ¿dónde están las demoras? Bueno, nosotros pudimos identificar en Argentina estas 5 demoras, fíjense. Una podría ser la demora del paciente en la consulta, pero como vimos no parece tan larga. Las demoras relacionadas con las ambulancias, sí, en Argentina tenemos un sistema de salud que está extremadamente fragmentado, si es el sistema público, si es el sistema privado, si es el sistema privado, a qué hospital le corresponde, de acuerdo al seguro, o como decimos nosotros, la prepaga que tiene, entonces es muy difícil dialogar. Las demoras de atención en la guardia, a veces hay demoras en el tiempo de reconocimiento del cuadro y como vimos, demoras en el tiempo de la administración del tratamiento que tiene a recibir. Las demoras de los equipos de hemodinamia hasta que se activan. Y este último es importante, fíjense la reticencia al uso de los líticos. Hoy, los médicos que formamos en Argentina entienden que los líticos, los trombolíticos, son una herramienta que, bueno, sí, como de segunda línea, cuando alguien no puede tener acceso a la angioplastia. Pero así, no puede tener acceso. No puede tener acceso en tiempo y forma, no puede tener acceso. Parece que le estamos ofreciendo un tratamiento. Entonces, de alguna manera creo que, y ahí tenemos que hacer mea culpa, es probable que hayamos sobreestimado tanto el beneficio de la angioplastia sobre el lítico, sobreestimado tanto, que la gente deriva a todos para hacer angioplastia y no considera la opción de administrar líticos. Si pudiéramos tener angioplastia en tiempo y forma en todos los lugares de Argentina o en todos los lugares de Latinoamérica, ese concepto sería razonable, derivemos todo, pero en ningún lugar del mundo se puede derivar a todos los pacientes para hacer angioplastia en tiempo y forma. Así que tenemos que vencer ahora la resistencia al uso de los fibrinolíticos. Fíjense algunos datos más, que es interesante. De los pacientes que en Argentina reciben angioplastia, que ahí lo mostraba la tercera línea, fíjense, angioplastia realizada en las primeras 24 horas, 79%. Pacientes que reciben fibrinolíticos, 16%. Ahora, ¿cuántos de los pacientes que reciben fibrinolíticos son después derivados para hacer angioplastia? ¿No? Hoy hablamos con Diana, o sea, si uno dice, bueno, haces trombolíticos y tu miedo es que el trombolítico deje una placa inestable con riesgo de reoclusión, después vamos a ver cuánto es la tasa de reoclusión, tendrías que derivarlo para que la angioplastia lo estabilice. El 15% solamente de los pacientes que reciben fibrinolíticos son derivados para hacer angioplastia. O sea que esa estrategia, que es la fármaco-invasiva, también ha quedado en desuso. Probablemente porque le generamos un mito a la fármaco-invasiva cuando en algún momento hablamos de lo que era la estrategia facilitada, que es una estrategia completamente distinta, que es le doy líticos y lo llevo con líticos a la sala. Esto es una estrategia distinta. Entonces, evidentemente, fíjense, tenemos que volver un poco para atrás y decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos ahora y cómo tenemos que usar cada una de ellas? ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? Bueno, para tener, si uno quiere tener 4% de mortalidad en el infarto, probablemente tenga que acercarse a estos números que tiene el mundo. Si miramos en Europa la tasa de reperfusión a través de angioplastia está entre el 70 y el 88%. Pero la fibrinolisis en los distintos países, y fíjense que cuanto menos recursos tienen o más grandes son los países, más utilizan la fibrinolisis, que es lo que deberíamos hacer en Argentina y en algunos países de Latinoamérica. Utilizar más fibrinolisis cuando no le puedo ofrecer una angioplastia en tiempo y forma. Y lograr finalmente esto, que es cuántos pacientes reciben reperfusión en tiempo adecuado. Genial. Tengo que hacer con uno puntero, con el otro, ahí me voy a marear, ¿viste? Voy a usar para este payaso. Entonces, ¿cuántos reciben reperfusión en tiempo adecuado? Entonces, la pregunta no tendría que ser como yo mostré en la primera, ¿cuántos reciben angioplastia primaria? Es, ¿cuántos reciben reperfusión en tiempo adecuado? Eso es más importante que qué tipo de reperfusión reciben. Y eso es lo que termina siendo, si uno quiere tener 4% de mortalidad, tiene que tener 80% de reperfusión en tiempo adecuado, y cuanto menos tiempo de reperfusión adecuado uno tiene, más es la mortalidad. Eso ha pasado en todos lados. Fíjense,
países que se dedicaron a esto. Y es historia que ya vivieron muchos países. Esto es Estados Unidos, no es que Estados Unidos en los años 90 tenía tiempos de reperfusión muy largos y tenía mortalidades como la de Argentina, 8%. ¿Y qué hizo? Bueno, en Estados Unidos, a pesar de que hay un montón de salas, tienen redes de derivación donde sí le administran trombolíticos al paciente que le corresponde administrar trombolíticos. Y eso ha permitido que, con el tiempo, las tasas de reperfusiones en tiempos adecuados hayan mejorado. Bueno, Estados Unidos le puso tanta presión a esto que los hospitales que no hacían reperfusión en tiempo adecuado no cobraban. O sea, ya es una cosa. Pero bueno, es su forma de manejar, ¿no? No sé si hay que llegar a lo mismo, pero me parece que es una responsabilidad, parece, de los médicos. Por eso me parece clave que las sociedades discutamos esto y nos responsabilicemos de esto. Probablemente no alcance con que las sociedades lo hagamos. Tiene que haber una cuestión entre las sociedades y los gobiernos, porque la generación de estrategias no depende solo de nuestra voluntad. Pero sí está, si nosotros estamos mitificando demasiado el uso de los trombolíticos y sobreestimando el uso de la angioplastia, termina pasando esto, que los médicos deriven a los pacientes para hacer angioplastia en vez de ofrecerle una opción de líticos que pueden tener a corto plazo. Y eso va a permitir, sí, que las mortalidades bajen. Fíjense cuáles son las dos medidas que cambiaron la mortalidad en los Estados Unidos. El tiempo prehospitalario y el tiempo al tratamiento. Pero acá es independiente de si el tiempo al tratamiento era líticos o era angioplastia. Es tiempo a una reperfusión. Tenemos que ofrecer una reperfusión. La pregunta es, ¿se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? Porque uno dice, bueno, no, a lo mejor no podemos porque, como decimos en Argentina, no, el sistema está fragmentado y no podemos unirlo y es un problema del gobierno y mi ley y todo lo demás. Siempre le echamos la culpa a alguien. Pero no sé si conocen el sistema mexicano. El sistema mexicano tiene a Alexandra, que es la que está acá arriba. En realidad Alexandra no es mexicana ni siquiera, es ecuatoriana, pero trabaja como jefa de unidad coronaria en el Hospital Ignacio Chávez de México. ¿Y qué es lo que hizo Alexandra? Alexandra lideró el desarrollo del código de infarto en México. No sé si ustedes han ido a México, pero DF es una de las ciudades más caóticas del mundo. Debe ser San Pablo y México, digamos, ¿no? Es un caos. O sea, vos podés tener un hospital a 10 kilómetros y podés tardar 3 horas en algún momento. Entonces, era un lugar en donde no podían seguir dependiendo de la angioplastia primaria. Entonces hicieron redes de derivación. Y todos los pacientes, de acuerdo al tiempo que tienen esperado a la reperfusión, a la angioplastia, deciden si les hacen líticos o les hacen angioplastia. Y no es que México tiene el mejor lítico del mundo. México empezó haciendo esto teniendo streptokinasa. Y hay muchas ciudades del mundo que hacen esto teniendo streptokinasa, que puede ser un lítico a mejorar, pero haciendo streptokinasa, fíjense lo que han logrado. Ellos lograron algo que es muy interesante. Los pacientes, estos fueron los más de 500 pacientes que inicialmente se sometieron a este código de derivación. Y es interesante ver este punto. México, muerte cardiovascular, 6% en los pacientes que reciben angioplastia primaria, 4% en los pacientes que reciben estrategia farmacoinvasiva. Es decir, se administra lítico y se deriva inmediatamente a un centro donde le puedan hacer la angioplastia. Y cuando llega al centro, ahí ven si requiere la angioplastia de rescate o requiere la angioplastia de manera electiva más tardíamente. O sea que México, con todo el lío que tiene México, y a pesar de que no es un país con todos los recursos, logra 4% de mortalidad. Así que se puede lograr 4% de mortalidad. Y hay algo que es más interesante, fíjense esto. Este es el compuesto de muerte o disfunción ventricular severa en pacientes que reciben una estrategia en México de reperfusión. Llamativamente, la curva completa es angioplastia primaria y la curva punteada es la estrategia farmacoinvasiva, es decir, líticos y derivación. Y fíjense que la tasa de eventos es menor numéricamente en los que reciben estrategia farmacoinvasiva que en los que reciben angioplastia, probablemente por el tiempo a recibir cada una de ellas. Y si miramos en los pacientes, en los hospitales donde no tienen capacidad de angioplastia, esta diferencia es estadísticamente significativa. Es decir, una estrategia farmacoinvasiva en un vecino nuestro
que no tiene muchos más recursos de probablemente los que tenga Paraguay o los que tiene Argentina, que tiene muchas menos salas y que tiene mucha más distancia, ellos logran 4% de mortalidad. Así que se nos acaban las excusas, se puede, o sea, no es que solamente los gringos pueden. Incluso, fíjense, esto es interesante, en mi mismo país, en Argentina, hay pacientes que recibieron una estrategia farmacoinvasiva, muy pocos, porque alguien se iluminó. Y cuando analizamos esos pacientes, fíjense la mortalidad de esos pacientes, 3%. O sea que la estrategia farmacoinvasiva se puede. Y eso no es de vuelta a decir que hay que hacerle líticos a todos. No, quiere decir que tenemos que definir de acuerdo a los tiempos quién recibe líticos, quién recibe angioplastia. Y acá hay algo que es interesante. Yo me acuerdo en su momento que yo estoy en un centro en donde es fuertemente intervencionista. Entonces, cuando mi jefe, que era encima el dueño del centro, que es un hemodinamista, ¿no? Un intervencionista, yo hablaba de estrategia de líticos y él me miraba como diciendo, me está sacando el trabajo, ¿no? Tenés cuidado porque ¿quién paga tu sueldo? Me decía. Y fíjense, acá hay algo que es interesante. No le vamos a quitar la angioplastia, porque la angioplastia, Vanessa, la van a hacer igual. Incluso lo que es interesante es que no vas a tener que hacer esa angioplastia a las 3 de la mañana, la puedes hacer a las 8 de la mañana, porque el paciente te da tiempo, si fue exitosa la lisis. Entonces, tenemos una cosa que es positiva. No estamos luchando entre líticos y hemodinamia, porque son las dos cosas lo que tienen que recibir los pacientes, así que nadie se va a quejar en ese sentido. ¿Hay datos de que esto funciona? Sí, hay datos. Incluso si miramos los datos originales de los beneficios de los líticos contra la angioplastia, y vamos a repasar la evidencia de allá por los años 2000, sí, definitivamente la angioplastia primaria supera al lítico solo. ¿En qué sentido la supera? Y la supera en la capacidad de reinfarto, isquemia recurrente, ¿sí? Y la supera en que es más segura desde el punto de vista hemorrágico. Pero de vuelta, si vamos a toda esa información que teníamos del año 2000, todo depende del momento en que se presenta el paciente y del tiempo de diferencia entre ofrecerle líticos y ofrecerle angioplastia, la diferencia del tiempo de una y otra. Entonces, claro, si mi paciente se presenta tempranamente en el curso de su infarto y yo tengo la posibilidad de hacerle tempranamente las dos cosas, la angioplastia primaria es ligeramente superior a los líticos, ligeramente. A medida que el tiempo en la presentación aumenta, claro, el lítico ya tiene menos efecto sobre ese trombo y la angioplastia tiene mucho más efecto sobre ese trombo. Pero bien, cuando vamos a este metaanálisis de Pinto y Kelly, que define esos benditos 120 minutos, vieron que todos decimos, ¿cuánto tiempo puedo esperar para derivar? ¿No? Y decimos 120 minutos. Ojo, es 120 minutos hasta la angioplastia, no es 120 minutos hasta la puerta del hospital. Porque suele pasar eso. Uno dice, ¿ya cuánto tiempo queda del otro hospital? Y queda, bueno, no, son 120 minutos hasta la angioplastia. Hay que quitarle a esos 120 minutos el tiempo de traslado y el tiempo de armar la sala, que no se arma sola de por sí. Entonces, por eso es que me parece que uno tiene que ser realista y entender que hay una serie de demoras entre que un paciente empieza con los síntomas y recibe la angioplastia o recibe el trombolítico. Las demoras que tienen que ver con el paciente, y acá tenemos que seguir trabajando para educar, entender que rápidamente tiene que consultar y que consultar a través de un servicio de ambulancia es mejor que venir en su auto por lo que le puede pasar, entender el diagnóstico rápidamente y que el sistema se active rápidamente y que el pobre médico que está en la ambulancia y que tiene que decidir a dónde llevarlo, ya cuando carga a un paciente en código rojo con infarto, sepa dónde llevarlo y no tenga que estar haciendo 1000 averiguaciones. Y entonces, si no puedo hacer una angioplastia primaria en tiempo y forma, tienen que ser las dos cosas, tiempo y forma, sí, esta estrategia de administro líticos y derivo para la angioplastia es una muy buena estrategia. Si no puedo hacer esta en tiempo y forma. Entonces, administro líticos tempranamente, les podemos enseñar a todos los médicos a administrar líticos, y le administra líticos y se saca de encima al paciente. Que ese también es otro punto.
no, espero a ver si reperfunde o no reperfunde. No esperes a ver si reperfunde, porque si no reperfunde ahí estamos en un problema, digamos. Se administra el lítico y se va. Eso es lo ideal. O sea que la ambulancia tiene que estar pedida para el traslado desde el momento en que yo decido administrar el lítico y no esperar. O idealmente, como pasa en algunos lugares del mundo, el lítico se administra en la ambulancia. Ya eso me parece que es un poco más complejo. Si vemos esos y utilizamos todos los estudios que utilizaron la estrategia farmacoinvasiva, sí, definitivamente hacer una estrategia farmacoinvasiva tiene beneficios sobre no hacer esa angioplastia. Creo que hay información de sobra para decir que es algo que nosotros tenemos que aplicar. Si analizamos, y esto pasa incluso en Europa, ¿no? Una angioplastia a tiempo, que son las rayas en azules, fíjense que es tan buena como una estrategia farmacoinvasiva a tiempo. Y una angioplastia diferida, una angioplastia tardía, hace que la mortalidad de los pacientes aumente significativamente. Por eso, hace un par de años, cuando con el grupo de la Sociedad Interamericana tuvimos que hacer un documento de posición, donde participó Dayana y otros médicos de aquí de Paraguay, fíjense que es interesante el concepto de 120 minutos para decidir qué hago con mi paciente, a dónde va, si lo derivo a un centro con angioplastia o un centro con lítico, sigue estando, porque nadie va a inventar un número distinto. Ahora, el mínimo tiempo para preparar una sala y hacer una angioplastia cuando un señor viene, en promedio, es 60 minutos. Entonces, lo que tiene que entender el que tiene que hacer el traslado es que no tiene 120 minutos para llegar, tiene 60. Entonces, hoy por hoy uno tendría que hacer fácil, decir, estoy en un lugar con mi paciente donde le puedo administrar líticos. ¿Qué hago? ¿Le administro el lítico ahora o lo llevo al centro para hacer angioplastia? Si tardo más de una hora en llegar a ese centro, tengo que administrar líticos y después llevarlo. Entonces ya no pensar en 120 minutos, porque son falsos los 120 minutos. Entonces administro el lítico y derivo a mi paciente, o si está a menos de 60 minutos, le aviso que voy yendo, así prepara la sala y puede ir directamente. Y el segundo punto es, ¿qué hice si administré líticos? Bueno, si administro líticos, derivo enseguida. Y cuando llega, ahí verán, si la reperfusión es exitosa, difiero la angioplastia para no hacer una angioplastia con tanto lítico a bordo. O sea, tanto lítico a bordo va a generar un aumento de la hemorragia en el sitio de punción y a su vez tiene un cierto aumento del riesgo de trombosis por el efecto protrombótico que tienen los fragmentos de degradación de la misma fibrina. Así que por eso es que uno dice entre las 3 y las 24 horas, no entre las 0 y las 24 horas, porque conviene diferir. Obviamente depende del lítico que yo esté usando. Y si llega al lugar y no reperfundió, hago rescate. Entonces mi paciente no perdió tiempo en eso. Los agentes trombolíticos son importantes. Bueno, hay diferencias entre los agentes trombolíticos, pero de vuelta, creo que no deberíamos quedarnos en esto, deberíamos quedarnos en el concepto de que los líticos son una buena opción terapéutica y tenemos que enseñarles a nuestros médicos a cómo usarlos, recordarles cómo se usan. Cardiólogos y no cardiólogos. Obviamente, si puedo contar con distintos líticos, sí. Hay líticos que son, decimos, fibrino no específicos o no fibrino específicos y otros que son fibrino específicos. Y esto tiene que ver con qué tipo de lisis genera. Si genera la lisis solo donde hay coágulo o genera una lisis sistémica. El ejemplo de la streptoquinasa está en los fibrinos no específicos y el ejemplo del RTPA o el alteplase está entre los fibrinos específicos. Y claramente tener fibrinos específicos da más seguridad en términos de riesgos hemorrágicos, además de los efectos de la streptoquinasa vinculadas a la hipotensión y a los riesgos de reacciones inmunológicas que puede tener. Si son mejores unos que otros, bueno, sí, ya desde el gusto, del estudio gusto, sabemos que la mortalidad se reduce cuando utilizo fibrinos específicos contra no fibrinos específicos. Sin embargo, no tiene que ser una traba no contar con ellos. ¿Sí? La seguridad en términos de reducción de eventos trombóticos es mayor y desde el punto de vista de los eventos hemorrágicos es mayor. Y por eso, hoy por hoy entendemos, aunque acá no se ve del todo bien, que si yo puedo contar con TPA o puedo contar con TNK, son los dos fibrinos específicos que hoy están en el mercado, pero aquí en Paraguay cuentan con RTPA, con alteplase, que tiene un excelente perfil de seguridad y eficacia, así que creo que es una muy buena estrategia para tener disponible. Solamente recordar
cuando utilizo streptokinasa necesito una infusión continua de 1,5 millones de unidades. Esto puede ser un poco engorroso para el médico que lo tiene que administrar, saber si hubo reacciones de inmunogenicidad vinculadas antes que pueda tener el paciente y entender cuáles son los riesgos hemorrágicos y la hipotensión que a veces genera que nadie quiera subir a la ambulancia a alguien con streptokinasa a bordo. Sin embargo, con RTPA no pasa eso y uno puede administrar un bolo de 15 miligramos y después la infusión de 85 miligramos en los próximos 90 minutos, así que el paciente va con esa infusión que tiene una tolerancia muchísimo más alta. Entonces, en términos generales, y para pasar a la discusión, creo que el concepto es que el tratamiento de reperfusión del infarto es un problema que requiere un abordaje sí multidisciplinario y articulado por las distintas partes del sistema de salud, pero empecemos por trabajar nosotros mismos. Que la estrategia fármacoinvasiva probablemente sea la más factible en muchos lugares de Latinoamérica. Incluso en ciudades en donde se cuente con muchas salas para hacer hemodinamia, es una muy buena estrategia. Hoy, RTPA, que está disponible aquí, Alteplast es una opción disponible, efectiva y segura para utilizar en este escenario. Muchas gracias. Dayana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Ahora vamos a dar lugar a nuestra discusión. Nos va a acompañar el doctor Manuel Castillo. Él es fellow del Colegio Americano de Cardiología, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología también, es vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y paz presidente, mano tu currículum es larguísimo, y paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. Lo único que yo puedo decir como hemodinamista es que cuando hablamos de síndrome coronario agudo con elevación del segmento de ST, la estrategia fármaco-invasiva es una estrategia para nosotros bastante válida y honestamente yo me siento mucho más, creo que a todos nos pasa cuando pasamos la guía, es mucho más sencillo cruzar una lesión residual luego de haber hecho trombolítico. Creo que la mayoría de los que hacen hemodinamia estarán de acuerdo conmigo con eso. Y sin más, esto no es cerro limpia, es aplicar las dos estrategias porque son bastante válidas para nuestro medio y nuestro entorno. Pasamos a la discusión. No sé si va a ser acá abajo o cómo lo quieren hacer. Vale, por favor. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias, Dayana, por las mentiras a mi nombre. Celebro mucho de que sea este un tema porque realmente hay mucho para debatir. Creo que hay muchos conceptos interesantes y quería empezar escuchando la opinión de Juan Pablo. Antes que nada, agradecerte nuevamente tu presencia. Y como Modesto es, él realmente fue uno de los líderes del Latin STEMI, de que es un registro de la Sociedad Interamericana. Y como dato interesante, solamente 9.5% de ese registro tenía como estrategia la estrategia fármaco-invasiva. Sin embargo, había casi un 46% de angioplastia primaria, otros 30 y algo de fibrinolisis. Pero sin embargo, todavía en Latinoamérica solamente 9.5%, según el Latin STEMI, una estrategia fármaco-invasiva. ¿Te parece que esto es algo que tenemos que instar justamente por lo que bien mencionaste de nuestros tiempos, que todavía no son ideales? Siempre, como yo digo en el centro donde estoy, ok, den esos 30 segundos de debatir si es posible en tiempo y forma, como dijiste, pero si no lo logramos, la estrategia fármaco-invasiva y hoy día con los fibrinolíticos, que nos dan un flujo TIMI mucho mejor, aplicado adecuadamente, creo que tenemos que aumentar ese 9.5 en Latinoamérica a mucho más. No sé qué opinas al respecto. Sí, claramente creo que es una expresión de que no estamos aprovechando los recursos que tenemos. A veces la traba puede estar en que a veces el sistema de salud puede ser que no favorezca eso, ¿no? Uno dice administro líticos y después tengo que conseguir un lugar donde le hagan una angioplastia, eso puede no ser tan fácil. Incluso a veces en Argentina uno dice, bueno, si le administran líticos, después ¿quién paga ese lítico cuando el paciente se deriva? A veces el seguro no quiere pagar ese lítico, porque dice, bueno, al final le hicieron una angioplastia, le paga el que hizo la angioplastia, no el que hizo el lítico. Lo cual requiere cambios para estimular a que eso ocurra, ¿no? Pero me parece que más allá de
cuando uno mira en Argentina cuántas ampollas de trombolíticos se venden, y uno dice, algo mal estamos haciendo, digamos, porque, y encima el trombolítico no se utiliza solamente para infarto, ¿no? Se utiliza también mucho para TEP. Así que sí, tenemos que cambiar el mensaje, de decir, de buscar una angioplastia primaria a buscar una estrategia farmacoinvasiva. Y por otro lado, los que hacen hemodinamia saben lo difícil a veces que es lograr un tiempo puerta-balón menor a 90 minutos. Uno dice 90 minutos es un montón, pero desde que se activa el teléfono, tiene que venir a abrir la sala, preparar al paciente, el tiempo pasa volando. Entonces, si uno no lo mide, siempre subestima ese tiempo y es más largo de lo que uno cree. O sea, hacer las cosas bien requiere una maquinaria muy aceitada, así que es difícil. Bueno, y otro tema, nosotros tenemos un registro hecho en el Paraguay en el 22 y teníamos solamente 16% de angioplastia primaria en el RENASCA y sin embargo en los infartos con elevación del ST teníamos 8.5 de mortalidad, utilizando muchos trombolíticos. De vuelta cae un poco en que si uno puede hacer una estrategia lo antes posible, es bueno hacerlo, obviamente siempre apuntando al ideal. Creo que todavía estamos un poco lejos, al menos acá en Paraguay, pero de vuelta, creo que si logramos aumentar el concepto de que la fibrinolisis es buena, si no tiene un tiempo adecuado, es una estrategia adecuada y creo que tenemos que aumentar en ese camino. No sé qué opinas. Sí, incluso yo recuerdo que en algún momento en Argentina el problema era no, porque nadie quiere, los médicos tienen miedo de usar streptokinasa, ¿no? Bueno, estaba sobreestimado el riesgo de la streptokinasa. Pero bueno, después vino RTPA, alteplase, y también no, porque en realidad les molesta el tema de la infusión y entonces hay que preparar una infusión y es un lío preparar una infusión. Y ahora vino tenecteplase, que es un bolo, y ¿saben qué? Tampoco lo usamos. O sea que yo digo, basta de excusas sociales. Era no, porque cuando tengamos TNK la cosa va a cambiar y no cambió nada, digamos. Entonces, y cuando uno ve cómo logran esto, y ni hablar cuando uno dice administro líticos y los líticos tienen que ir con heparina y tienen que ir con clopidogrel, ya ahí es mucho pedir, a lo sumo viene con el lítico. Y esto que pasa en México es así, o sea, ellos están líticos y dan heparina. No, pero con streptokinasa, ¿cómo vas a usar heparina con streptokinasa? Va con heparina también, porque los que ven es que, claro, el lítico rompe, pero tiene un efecto protrombótico inmediato con los fragmentos y la heparina evita la reoclusión del vaso. Entonces, si uno administra el lítico y no sigue administrando heparina, se reocluye y ahí está el problema, lo estamos usando mal. Entonces, y eso, que los médicos sepan usar líticos, ya no depende del gobierno ni de, ¿no? Depende de nosotros, los médicos que somos docentes, enseñarles eso, ¿no? Así que esa parte es nuestra. No sé si hay alguna pregunta del auditorio, por favor, siéntase libre. Hola. Bueno, no, que realmente todos sabemos los beneficios de los trombolíticos, ¿verdad? O sea, en Paraguay yo creo que tenían dos situaciones diferentes. Una es, por ejemplo, los centros que no, las ciudades donde no hay salas de hemodinamia o no se cuenta con hemodinamistas todo el tiempo. Entonces, ahí la discusión básicamente es, bueno, la trombolizás y después lo derivas a una ciudad donde haya centros para hacer hemodinamia, para hacer angioplastia postrombolítica. Y bueno, ahí no hay discusión. Lo que nosotros solemos tener acá es básicamente el temor del punto de vista económico, porque es un gasto, ¿verdad? El trombolítico no es barato. O sea, y nosotros estamos sumando a una paciente que te llega a las 3 de la madrugada, no sabe qué cobertura tiene, si es particular, si no es particular, si su seguro es completo, si no, es sumarle otra vez unos $1.000 o $1.500 más, ¿verdad? O sea, eso parece ridículo, pero es algo que se nos presenta. Entonces muchas veces el cálculo que uno hace en esa madrugada es decir, bueno, no, vamos nomás a hacer la angioplastia primaria y ya aseguramos el tema, ¿verdad? Pero realmente en un mundo ideal, yo creo, incluso para mí sería mucho mejor que el paciente llegue a las 2 de la madrugada, reciba el trombolítico
y a las 6, 7 de la mañana le estamos haciendo una angioplastia realmente en mejores condiciones, ¿verdad? Y con respecto al tema de esto que vos decís, parece una perogrullada, ¿verdad? Pero la gente tiene miedo de hacer heparina con el trombolítico, creen que va a aumentar el riesgo de sangrado, ¿verdad? Pero es un concepto súper claro, hay que hacer eso, incluso hay que hacer el clopidogrel o el ticagrelor, ¿verdad? Yo les quería comentar de una situación que tenemos actualmente en Paraguay, que en centros donde hay servicio de hemodinamia, no se tiene esa capacidad de respuesta rápida del servicio de hemodinamia por la falta de insumos, pero sí se disponen de fibrinolíticos. Entonces, el hecho de que se tenga el servicio de hemodinamia es un impedimento para los médicos para el uso de fibrinolítico, porque dicen sí, hay servicio de hemodinamia, pero nosotros no tenemos insumo. Entre pedirle al familiar que compre, eso demora otra vez. Entonces, siempre le insistimos a los médicos fibrinolizarle, no pierdas tiempo, ¿verdad? Pero es difícil, porque contamos con el servicio, pero no hay los insumos para asistir a ese tipo de urgencia y se pierde tiempo valioso. Sí, creo que una estrategia, cuando nosotros hacemos angioplastia primaria y empezamos a medir los tiempos puerta-balón hace como 10 años de manera sistemática y creíamos que nos iba bárbaro y nuestro tiempo puerta-balón era como de 85 minutos de mediana, era larguísimo. Y uno decía, ¿cómo puede ser 85? Y claro, entre que el señor entra, iba a la sala de emergencia, se activaba la sala de hemodinamia, venía el que abría la sala de hemodinamia, le quitaban la ropa al señor, lo llevaban, se ponía plomado y sí, se pasa el tiempo. Era, porque estamos hablando hasta que pasa la cuerda y el balón, no es hasta que llegó a la sala ni siquiera. ¿Cómo se cambió eso? Y se cambió haciendo muy simple. El señor ya no pasa por la guardia, va directamente a la sala de hemodinamia con la ropa así como está. El que abre la sala de hemodinamia es la misma persona de seguridad, no tiene que esperar a que venga el jefe para poder abrir la sala. Entonces, y ni hablar si hay preactivación. Entonces, creo que le dijimos claramente en ese momento, uno no tiene que pensar mucho, tiene que saber qué hacer y nada más, porque en una situación de estrés es muy difícil pensar, es que es como cuando te dicen en el avión, mirá, si pasa el avión vos tenés que abrir esta puerta y salir, no pienses mucho, abrir esta puerta y salir, ¿no? Y dejar todas tus cosas acá. Acá le tenemos que decir, cuando viene un señor con infarto, lo llevas a la sala directa, ni pienses, lo llevas ahí. Y con los líticos me parece que tiene que ser lo mismo. Si viene un señor con súper nivel de CT, agarrás esta jeringa y le das esto de la jeringa y listo. Y después me llamas. Hay que hacerlo muy práctico, porque si bueno, pensemos cuál es la dosis, calcular, tiene que estar ahí como una de las primeras cosas a que vea el médico, sepa qué hacer, dónde está la jeringa, dónde está el trombolítico, facilitarlo, hacerlo muy práctico. Y otro tema que quería escuchar tu opinión, Vanessa, es que realmente el infarto no es un solo escenario, una sola ventana, es muy dinámico para poder planificar todo en un mismo momento. Y creo que hablaste muy bien, eso quería que hagas un poco de énfasis, de que en el mundo 40-50%, nosotros tenemos un trabajo hecho que encontramos 68% de prevalencia de múltiples vasos en síndromes coronarios con elevación de CT. O sea que nuestra población es mucho peor de ese 40-50%. O sea que convivimos mucho, ustedes ni qué decir, nos van a decir de que encontramos lesiones de múltiples vasos en síndromes coronarios con elevación del ST. Entonces, quiero que me des tu opinión en darle ese énfasis de que no es un solo momento para reparar y de que es necesario la evaluación continua del especialista cardiólogo clínico hemodinamista para definir qué arteria, en qué momento, en qué tiempo, si cambia en cuanto a la evolución del paciente también. O sea, es muy común encontrar lesión de múltiples vasos en síndrome coronario con elevación del ST y esa estrategia no se puede plasmar como esto es así y lo vamos a hacer así siempre, ¿verdad? No sé qué opinas al respecto. Realmente el escenario es muy complejo, ¿verdad? Sabemos que es frecuente, pero siempre cuando nos encontramos nos ponemos a discutir otra vez el caso, ¿verdad? Siempre que nos encontremos. Pero tenemos que tener muy presente, así como las guías dividen la estabilidad clínica y el shock. Porque en el shock las cosas están claras. Es abrir el vaso culpable porque se demostró que intentando tratar ese paciente va a empeorar, va a ir a una insuficiencia renal. Entonces la conducta es clara. Y en cuanto a pacientes estables, si
la terapia, lo que más se prefiere es la terapia escalonada, es el tratamiento escalonado de las arterias. En principio, tratar el vaso culpable y ver la clínica del paciente, ¿verdad? Hay veces que realmente nosotros en sala, muchas veces cuando disponemos los insumos, vemos, tratamos, fue una lesión muy focal y había otra lesión focal, entonces justamente nos guiamos en la anatomía y tratamos en un mismo evento, ¿verdad? Que eso se está estudiando. Hay, como les hablé de los ensayos BioVas y MultiStar, hablan de tratar en un primer momento, pero sí la anatomía es favorable. Pero esos ensayos también tienen algunos sesgos, ¿verdad? Porque fueron elegidos puntualmente casos, anatomía muy favorables. Entonces, generalmente con respecto a eso, las guías son más conservadoras y van analizando con estudios multicéntricos para inclinarse. Pero la terapia escalonada sigue siendo la estrategia a elegir. Creo que los estudios son claros de que, en términos generales, la revascularización completa es mejor que solamente del vaso responsable. Ahora, si estamos en una situación de recursos limitados, ¿no? Porque puede ser, estamos hablando de eso, y ahora le hacemos múltiples vasos, ¿no? En recursos limitados uno tendría que pensar que, si yo hago solamente el vaso responsable, la tasa de reinfarto o muerte en los próximos 2 años, ¿saben cuánto es? Si hago solo el responsable, no hago los otros, ¿cuánto dirían que es? ¿10%? ¿20%? ¿4%? ¿Qué dicen? Bueno, en los estudios multicéntricos es 4%. O sea, quiere decir, yo hago solo el vaso responsable, 4%. Hago la revascularización completa, ¿a cuánto lo bajo? Al 2%. Del 4 al 2. Quiero decir, sí, está bien, la revascularización completa parece que es lo beneficioso, pero estamos bajando un evento del 4 al 2. Eso es 50% de reducción de evento y eso da estadísticamente significativo. Pero digo, tampoco es tan grave si no hacemos una revascularización completa porque no tenemos la disponibilidad, quiero decir. Hay otras cosas más graves, ¿no? Así que si yo puedo, hago la revascularización completa. Si no puedo, obviamente ese 4 contra 2 no es lo mismo al que le queda una derecha distal que al que le queda una lesión de tronco, ¿no? Entonces ahí es donde está el arte médico para decidir a quién y cuándo, ¿no? Sí, los escenarios son diferentes, dependiendo de la capacidad que tenga el servicio de poder afrontar el gasto económico de poner 3 o 4 stents, de que el paciente llegue a las 3 de la madrugada y por más que tengas lesiones simples, o estás cansado, querés dilatar la arteria culposa y probablemente le dilate las otras los días siguientes. Pero lo que vos decís es cierto, ¿cuántas veces dejamos de dilatar y los pacientes andan muy bien, perfectos, ¿verdad? O sea, capaz que esos pacientes se beneficiarían de hacer un test de isquemia para saber si realmente esas lesiones son lesiones que producen isquemia de un territorio importante. No es lo mismo dejar una coronaria derecha proximal severa que una descendente posterior severamente enferma a nivel medio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, depende mucho, pero aparentemente esto va para revascularización completa de manera escalonada, ¿verdad? A la luz de las evidencias actuales, ¿verdad? Sí. Pero hay una tendencia a justamente en segundo momento hacer un test de isquemia. En este caso el estudio en que les presenté, el eModern, hablaba de una resonancia con estrés diferida y de acuerdo a eso tratar. Y se vieron iguales resultados que tratando todo en el primer evento, ¿verdad? Pero yo no me la hago ni loco. No puedo ni entrar en el resonador que me da claustrofobia. Imagínense si te ponen dobutamina dentro del resonador, me muero. Una cosa nada más, con respecto a los tiempos, Vane, para poder revascularizar los otros vasos que te quedaron pendientes, cuando revascularizamos los vasos antes de que el paciente se vaya de alta, le llamamos al mes, cuando completó, en qué contexto, cuando decidimos volver a reintervenir a nuestro paciente con supra, que lo intervenimos bien la primera vez. en cuanto al tiempo, nos seguimos basando en el estudio el Complete, que nos habla de que debería ser antes de los 45 días. De ahí a cómo establecieron ellos ese 45 días, no sé, ¿verdad?
creo que a criterio del estudio, ¿verdad? Pero se estudió entre los primeros 45 días, que podrían ser durante la internación o en los días siguientes, ¿verdad? Antes de los 45 días, y se vio beneficio pero con la revascularización completa. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Porque si no, Manu va a hablar todo el tiempo. Ya está el doctor Víctor Rojas, que yo estoy segura que él tiene alguna pregunta. ¿O un comentario, doctor Rojas? Bueno, que conste que no pedí la palabra, fue culpa de Dayana. Doctor, muchas gracias por la ponencia, Vanessa, por el caso. Realmente da gusto escuchar que un colega que tiene, digamos, todo el backup de un instituto tan importante como el ICBA, venga y realmente exponga lo que venimos nosotros desde el Consejo de Hemodinamia e Intervencionismo pregonando, ¿verdad? Parece un poco ilógico, ¿verdad?, que los hemodinamistas pedíamos trombolisis a los infartos, ¿verdad? Era un poco, como bien dijo al principio, parecía ilógico en nuestro centro de hemodinamia que no tenemos la capacidad, como bien dijo Carlos, de responder rápidamente. Entonces la estrategia farmacoinvasiva yo creo que es la estrategia de elección hasta que tengamos un cambio brutal en lo que es la disponibilidad de insumos, personal médico y paramédico calificado para realizar la estrategia de angioplastia primaria. Ahora, el punto fundamental es, yo creo que la comunicación, e insisto, tiene que existir un número único de contactos. Eso es fundamental. Hay que eliminar las barreras que tenemos actualmente. Todo el mundo quiere colaborar para salvar a un paciente, pero el primer contacto médico debe de realmente comunicarse con el equipo de reperfusión, y eso se va a lograr a través de un número único. Ese es uno de los elementos fundamentales. Y como bien mencionó el doctor, el paciente hace lo que se llama el fast track. Pasa directamente a la sala de hemodinamia, no pasa por la unidad coronaria antes, no pasa por la urgencia, no pasa por ningún lugar, va directo a la sala. Yo creo que esas dos estrategias, si logramos aplicar, vamos a mejorar nuestros tiempos y nuestros resultados. Nada más. ¿Viste que ibas a hablar? ¿Alguien más tiene...? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta en un escenario que no escuché que estemos comentando. Hay un paciente hoy que nosotros tenemos que recibe fibrinolítico, porque la verdad es que la red del ministerio están recibiendo fibrinolíticos, pero la estrategia de derivación es muy lenta. Entonces quizá un paciente que está en el interior recibe fibrinolítico, es con criterios de reperfusión, un anterolateral por ejemplo, y el CATE se logra hacer después de 5, 6, 7 días. Entonces, me gustaría un poco escuchar cuál es la percepción en cuanto a la estrategia de revascularización de ese paciente, sobre todo considerando de que nuestra tasa de 3 vasos justamente es bastante alta, ¿verdad? Tenemos muchas veces que no logramos, no se abre, o sea, la arteria está abierta pero no se revasculariza, o el caso de que se espera para cirugía de revascularización. Ese es un escenario que realmente tenemos mucho y sale un poco de las guías, ¿verdad? Sale un poco de lo que nos dicen los libros, pero nuestro paciente se presentó de forma bastante tardía al centro, que tiene la posibilidad de la angioplastia o de la cirugía de revascularización. Sí, creo que es un caso interesante. Me parece a mí que después de que el paciente tiene un evento y recibe líticos, conocer la anatomía es clave, más allá de que después se haga la angioplastia o no se haga la angioplastia. Obviamente, si uno tuviese si tiene el recurso limitado de la angioplastia poslíticos, ¿a quién se la da? Y entiendo que cuanto mayor haya sido la zona de isquemia o territorio en riesgo, mayor es el beneficio de conocer su anatomía, pero si no, uno debería conocer la anatomía en todos. Y si uno le hace el cateterismo, esa coronariografía a los 5 o 6 días y encuentra lesión de múltiples vasos
y el paciente puede beneficiarse de cirugía, el paciente debería ir a cirugía, si la cirugía está disponible, quiero decir, ¿no? Ir directamente a cirugía, no en el momento, pero uno puede mantener al paciente con heparina y aspirina y después llevarlo a cirugía y suspender el inhibidor P2Y12 si es que lo recibió. Entonces, nosotros en nuestro centro hacemos eso. Y lo otro que ¿En hacemos... qué momento la cirugía? Después de un transmural. Eso es algo que también de repente esperamos una semana, un mes, Bueno, inmediatamente, depende en del un paciente sí. estable. Depende del tamaño del infarto, creo yo, ¿no? Y depende del tipo de cirugía que uno le va a ofrecer. Quiero decir, cuanto mayor sea el tamaño del infarto y yo tenga que hacer una cirugía con circulaciones extracorpóreas, más tengo que esperar. Si el tamaño del infarto no es grande y puedo hacer una cirugía sin circulación extracorpórea, no hace falta esperar. Por ejemplo, en nuestro centro publicamos ahora la experiencia en síndromes coronarios agudos, en donde hacemos el 98% sin circulación extracorpórea y el tiempo promedio desde el momento hasta la realización es de 3 días, en todos los infartos, Y después, ¿qué es lo que hacemos en infarto con elevación del ST? Nosotros hacemos el vaso responsable y si el resto de las lesiones requieren cirugía, hacemos la cirugía a los 30 días. El paciente se va con ticagrelor a la casa, hacemos una suspensión de ticagrelor y un puente con triofiban y operamos al paciente después de 2 días que dejó de recibir ticagrelor. Al tercer día se realiza la cirugía. Entonces está a 72 horas del ticagrelor y reiniciamos clopidogrel inmediatamente después de la cirugía. Los resultados con ese puente son buenos, por más que no contamos con cangrelor, que por ahí sería una opción ideal. Sí, o sea, claro, o sea, la situación de tener que llevar al paciente inmediatamente a cirugía es una mala situación. Así que uno, incluso lo que hemos hecho a veces cuando uno dice no quiero poner angioplastia para no tener que diferir, lo que hacemos es una angioplastia con balón, hacemos angioplastia con balón a la antigua, angioplastia con balón, el paciente queda con heparina y tirofiban y el paciente va a cirugía a la mañana siguiente y balón de contrapulsación. Y eso... Cuando el tiempo a la cirugía es 12 horas, el tiempo de reoclusión es extremadamente bajo. ¿Sí? Si uno lo difiere, sí. Sí. No, buena angioplastia sin puente. Se queda sin puente. Sí. Obviamente, siempre hay temor que se pueda cerrar, ¿verdad? No, lógico, pero también hay un sesgo en esto que... Si vos al paciente le hiciste una angioplastia a la descendente anterior, es raro que después vaya a cirugía por el resto de los vasos, porque ya tiene la D abierta, digamos, ¿no? Entonces, en general, el paciente que va a cirugía es el que le hiciste la derecha y le queda. Entonces, o tronco. Hacerle un puente a esa derecha. Si quedó bien, no hacemos puente. Bueno, justamente así cuando hay casos muy complejos, la decisión está en el HER-Team. Está plenamente evidenciado eso, ¿verdad? Y ahí habría que discutir, replantear otra vez la situación clínica del paciente, porque también tenemos situaciones en que el vaso, como dijo la doctora, está abierto, pero necrosis en toda la pared anterior, un vaso con un TIMI-2. ¿Y ahí qué hacemos, verdad? Generalmente ese tipo de lesiones ya no tocamos, dejamos, ¿verdad? Y nos enfocamos en las lesiones residuales, que son también escenarios que vemos frecuentemente en pacientes así, en ese caso de que se fibrinolizó, no reperfundió y llegó 5 días después. Sin viabilidad. Y es una realidad y yo creo que más bien es discutir, ver caso a caso, actualizar otra vez los estudios, a ver otra vez la ecocardio, con qué fracción de decisión quedó. Probablemente, y justamente lo que suele ocurrir frecuentemente también es que ese paciente evolucionado entra en shock y ahí nos apuran para el cateterismo, ya, porque ya consiguieron una semana después los recursos, ¿verdad? Entra al cateterismo, pero el paciente ya está en shock secundaria, la insuficiencia cardíaca que le causó, no es un shock inmediato en el infarto. Entonces ahí también ya cambia la conducta. Entonces el mensaje sería, yo creo que la evaluación actualizada del cuadro actual del paciente, cuando no está dentro de las guías actuales. Esto que tú dijiste del
HERTIM, el problema es que estos HERTIM son HERTIM que se hacen a la 1 de la mañana o a las 3 de la tarde del domingo, no es que uno puede esperar el HERTIM del miércoles a la mañana, digo. Entonces es un HERTIM que nosotros lo hacemos en la misma sala, o sea, llamamos al cirujano, llamamos al cardiólogo y ahí entre los tres hacemos un HERTIM y incluso la gente que se dedica al tema de asistencia ventricular en el caso de que el paciente necesite. ¿Alguien más del público tiene alguna pregunta? Hola. Muy buenas noches. Desde el ámbito de urgencias, yo soy emergentóloga, quisiera acotar sobre cómo mejorar nuestros tiempos, ¿verdad? Mi experiencia con el código ICTUS con neurología, nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp que cada médico de guardia donde está en su urgencia, llega el paciente y se activa el código ICTUS para el neurólogo que esté de guardia, ¿verdad? ¿Se escucha? Bueno, cuando llega el paciente, lo primero que se hace es activar el código ICTUS, se ve todo lo que es la escala de NIS. En el caso del neurólogo, tiene que hacernos videollamada para poder catalogar qué escala de NIS y si es que se le hace a ese paciente el tratamiento fibrinolítico o no, ¿verdad? Yo creo que nuestro sistema, que es un poco más real, ¿verdad? Porque así como dijo el doctor Rojas, ¿verdad? Tener el contacto, un único contacto, ¿verdad? Y yo creo que nuestros tiempos mejorarían si es que logramos, por ejemplo, educarle a toda la sala de la urgencia, ¿verdad? Llegar al paciente, hacer el electrocardiograma y en el grupo, por ejemplo, enviar el electrocardiograma y el que esté al llamado. No sé si eso es factible, ¿verdad? Pero que se haga, por ejemplo, un cardiólogo, un hemodinamista que esté de guardia al llamado, en mi caso Hospital Nacional, que el médico que está abajo en la urgencia, en cardiología, pueda lograr ver el grupo y decir, y en nuestro caso, por ejemplo, el neurólogo nos manda todas las indicaciones, medidas generales, cómo administrar el fibrinolítico en el caso del paciente, porque es por kilopeso y cosas así, ¿verdad? Para lo que es el área de red interior, yo creo que eso facilitaría mucho, ya que nuestra realidad en distancia es mucho, conseguir lugar es dificilísimo. En nuestro caso, por ejemplo, Hospital Nacional es un centro así de referencia, pero no tenemos la posibilidad de tener todos los días un servicio de hemodinamia, ¿verdad? Esa es una realidad también. Y lo mismo el San Jorge, ¿verdad? Y entonces yo creo desde mi visión de emergentóloga, de por ahí ayudarnos teniendo un acceso más rápido o directo, digo yo, ¿verdad? Nada más para contar solamente eso. Gracias. Igual creo que lo que dijiste es súper válido, digamos, porque a veces uno en neurología incluso es mucho más complejo, porque o sea, no solamente hay que reconocer el stroke, sino que después hacer una escala para saber riesgos y beneficios, lo cual es complejo, y la imagen y qué sé yo. Acá es mucho más fácil. ¿Hay superdesnivel o no hay superdesnivel, digamos? Entonces, por ahí lo único que el médico que está frente al paciente, lo único que necesita es que alguien le diga, sí, estoy de acuerdo, hacelo. Así que debería ser más fácil que en stroke, ¿no? Hola. Bueno, unas acotaciones nada más, ¿verdad? Yo creo que en los sistemas de emergencia se pierde demasiado tiempo, ¿verdad? Primero en atender al paciente, luego tardan 3 horas en una camilla, están esperando porque ahí están generalmente sobresaturados los pacientes y no hay un rack que diferencie bien de entrada, ¿verdad? Segundo, hay muchas dudas. A veces con un electrocardiograma clásico están otra dudando y enviando otra vez a ver qué hacen con ese paciente, ¿verdad? Se sigue demorando. Y los servicios de hemodinamia, ¿dónde están? Deberían ser más organizados también, ¿verdad? Siempre se excusan en el tema de los insumos, pero también deberían organizarse mejor y quedarse de guardia uno y cubrir bien y tampoco, muchas veces hacen cateterismo un día y 2 días después le hacen angioplastía y se debería hacer todo en el mismo momento, ¿verdad? Estas cuestiones también deberían mejorar, desde mi punto de vista, por lo menos. Sí, evidentemente hay un tema sumamente interesante, hay muchísimas cosas por hacer. Creo que el trabajo que tenemos como sociedad, como gremio médico, es amplio, es grande.
Hoy contamos cada vez con más centros, hoy somos más hemodinamistas, hay más cardiólogos también, están los cardiólogos en muchísimos hospitales del interior del país también, el conocimiento es mayor, la tecnología nos ayuda muchísimo, así que realmente nuestra ruta del infarto tiene que ser esa, una ruta mucho más acelerada, mucho más acelera, dejar que la ruta del infarto deje de ser, un vía crucis para nosotros como médicos y sobre todo también para los pacientes y adoptar un enfoque mucho más integrado, mucho más unido. Venimos trabajando, estamos mucho mejor con respecto a lo que habíamos estado 10 años atrás, de cuando yo era residente de cardiología, donde solamente teníamos un centro de hemodinámica del ministerio, ¿verdad? Ahora tenemos más salas, más centros, más recursos, más soporte, necesitamos más. Y nada, la oportunidad está, seguir creciendo, seguir avanzando, seguir construyendo y depende mucho de nosotros y cómo nos organicemos y trabajamos para ello. Yo creo que no era el tiempo, Manu, terminamos. Les agradezco muchísimo a todos por su presencia. Muchísimas gracias a la Sociedad Paraguaya de Cardiología por la invitación para esta sesión. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Costabella, a la doctora Vanessa Flores y sobre todo muchísimas gracias también a las sociedades que nos auspician y al Laboratorio Beringer por hacer posible esta reunión. Y de vuelta, la estrategia farmacoinvasiva es una estrategia bastante válida en nuestro país. Esto no es Cerro Limpia, esto es trabajar por todos y para todos. Gracias.